Hemos invitado, como habíamos anunciado, a dos políticos de terreno, el señor Gilbert Violeta, quien ha sido congresista, y uno secretario general, me parece, si no dirigente principal de Peruanos por el Cambio, que ganó las elecciones presidenciales en el año 2016. Y junto a él hemos invitado a Edmundo del Águila, que fue congresista también de Acción Popular, partido en el que milita desde su más tierna juventud, en el que sigue. Y ambos fueron congresistas bajo la autoridad presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, con un Congreso que tenía una mayoría absoluta de fuerza popular, y Congreso que fue un poquito turbulento porque se produjo la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, un fugaz paso de Mercedes Arauz, también de PPK, y la llegada de Martín Vizcarra, que a su vez fue vacado tiempo después para que Manuel Merino entre, y al final Sagasti. Todo esto en 5 años. ¿Cómo juzgan ahora la experiencia de Martín Vizcarra? ¿Quién es el personaje que se viene conociendo cada vez mejor? Señor del Águila, por favor. Sí, gracias, Fernando. Siempre es bueno recordar quién es Martín Vizcarra. Sí. Cuando nosotros, en la época del Congreso, hablábamos de Martín Vizcarra, nadie creía quién era Martín Vizcarra. Pero, sin embargo, hoy en día, con el pasar del tiempo y con las evidencias y con las pruebas, sabemos un poquito más acerca de él. Prueba falta, ¿no? Eso es algo judicial, en fin. Bueno, hay muchos testigos, sí. Se ha acogido a la colaboración eficaz, muchos, los cuales demuestran, hay 500.000 soles de evidencias, 200.000 por un lado. Entonces, hablamos pues de alguien que quizás, en términos de expresidentes, el que más pruebas en contra podría tener. De acuerdo. ¿Su opinión? Fernando, primero, buenas noches. Un buenas placer, noches, como Gilbert siempre, Violeta. acompañarte. Gracias. Bueno, Martín Vizcarra es un personaje que va a pasar a la historia como un personaje siniestro que le ha hecho mucho daño a la democracia en nuestro país. Martín Vizcarra llega al poder, a la presidencia, por una componenda que tiene con, yo digo, dos personajes más, ¿no? El fujimorismo como institución por un lado, y en el tercer ángulo de esa mesa, Odebrecht, porque no hubieran podido sacar a Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia si no es porque utilizaron una supuesta factura de un servicio brindado por la empresa de Kuczynski a esta empresa corrupta. Pero en fin, luego todo lo que se ha conocido de Martín Vizcarra hasta la fecha son digamos, una secuencia de actos de corrupción. Recordemos lo que pasó con el caso Richard Swing y toda esta nube de información rara que existía, que ya daban una serie de indicios sobre la forma como él se manejaba en el poder. Las denuncias de la señora Karen Roca, que era su secretaria personal, que venía desde los tiempos en el que él era gobernador regional. Y inmediatamente, casi inmediatamente después, las denuncias de su gran amigo José Manuel Hernández, ministro de Agricultura, que se termina, entiendo, acogiendo además a colaboración eficaz. Y lo que hoy se conoce son al menos 6 colaboradores eficaces más, muchos de ellos de su círculo más íntimo, algunos de ellos de los que se llamaban los moqueguanos, ¿no? Porque recordaremos que cuando Martín Vizcarra entra al Ministerio de Transportes y Comunicaciones dicen: yo estoy desterrando la corrupción y estoy sacando al Club de la Construcción del Ministerio de Transportes. Lo que ahora se sabe es que habría sacado al Club de la Construcción para poner a otro círculo, el círculo de sus amigos moqueguanos, a quienes les habría dado estas obras, y respecto a de quienes hoy existen estas Ahora pruebas, bien, ¿no? Usted ha dicho que él llegó al poder gracias a 2 actores, el fujimorismo por una parte, que le hizo la guerra al gobierno en el cual estaba usted, de PPK, y Odebrecht. Pero no hay que olvidar que llegó al poder con Pedro Pablo Kuczynski, y gracias a Pedro Pablo Kuczynski y a usted, que era un dirigente. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó a ser candidato a la vicepresidencia? Él ha dicho en alguna entrevista en RPP, además, que llegó gracias a que yo lo presento a él con Kuczynski. Eso es absolutamente falso. Además lo desmentí inmediatamente, ¿no? Quien lo trae a Vizcarra, al entorno de Kuczynski, es José Manuel Hernández. Eso está además probado en una serie de chats que se han hecho públicos cuando José Manuel Hernández se acoge a esta colaboración eficaz o busca beneficios judiciales. Presenta su teléfono y una serie de chats, y ahí están los diálogos que él tiene con Martín Vizcarra. A pesar de eso, Martín Vizcarra ha tenido el descaro de decir cosas contrarias. De acuerdo. Señor del Águila, ¿estas cosas pueden pasar en Acción Popular?
que hay un candidato a vicepresidente que termina enfrentado con el presidente y que termina por... No debería pasar, creo yo que no es lo normal. Pero a han veces... tenido algunos, ¿no? Algunos vicepresidentes. Bueno, en definitivamente el gobierno del presidente de la UNE, el primer gobierno sí. Todos sabemos, y todos sabemos también cómo acabó. Sí. O sea, no únicamente, claro, cuando alguien llega, pues la ambición siempre del segundo a veces es tan grande que lo que hace es tratar de poner cabe y lógicamente desear que el primero caiga. Pero fíjese, si hablamos de Martín Vizcarra en 2 años, 8 meses hizo lo que el fujimorismo hizo en 10 años. Destruir todo el sistema político, porque el que destruye el sistema político es Martín Vizcarra. Si hoy en día tenemos un Congreso... Bueno, quienes derrocaron a PPK también contribuyeron, ¿no? ¿O no, señor Violeta? Sin lugar a dudas. En duda, pero todo es una secuencia. Pero él, digamos, es el pionero. La génesis de toda esa crisis nace con Martín Vizcarra. Si hoy en día tenemos un Congreso tal cual está, es precisamente porque él puso restricciones al buen trabajo de distintos sectores de la política en general. Y uno de ellos es el Congreso. Un Congreso basado en una reelección en la cual las personas que desarrollaban un buen trabajo podían permanecer y podían mantener o asegurar ese equilibrio, él lo quitó. Quitó la posibilidad de que exista una bicameralidad. Totalmente demagógico todo, con apoyo, lógicamente no se olvide, de mucha prensa y de muchas personas que idiotizó al país. Idiotizó al país con su ¿Por qué? ¿Por qué logró hacer eso? ¿Por qué logró tener más respaldo popular que lo que tuvo en su mejor momento PPK? Primero, creo yo, por un tema bien sencillo, duplicó el presupuesto que se le asignaba el gobierno en general a la prensa. Entonces la prensa hablaba bien de él. Comenzó a decir medidas populistas que eran antitécnicas y antipolíticas. Por ejemplo, bueno, irse en contra de la reelección. ¿Quién no quiere que un congresista que es mal visto, que históricamente es mal visto y a nivel mundial es mal visto, no se reelija? Todos. ¿Y su opinión sobre por qué tuvo ese...? Primero, una cuestión que es un pequeño pie de página a lo anterior. La traición es tan antigua como la política. Martín en esencia ha sido un traidor, es un traidor como es un mentiroso, es un mitómano. Y lo segundo es que creo que él gana una enorme popularidad porque el Congreso, que lamentablemente a nosotros también nos tocó pertenecer, fue un Congreso que al tener 73 miembros de Fuerza Popular, además de los miembros del APRA, fue un Congreso muy duro que obstruyó enormemente la labor del Poder Ejecutivo y que el cierre del Congreso le dio una enorme popularidad. Sin embargo, él utilizó esa popularidad no para cosas buenas y las ha terminado haciendo, digamos, creando toda esta situación. Un par de datos. Durante el periodo que él cierra el Congreso y que está la Comisión Permanente, él no permitió que hubiera un acto de fiscalización. La Comisión Permanente no pudo fiscalizar la gestión del señor Vizcarra. Entrado el nuevo Congreso, el nuevo Congreso no tenía mucho tiempo para hacer cosas y tampoco pudo hacer una labor de fiscalización. Y luego de eso llega la pandemia. En ese intermedio entra la pandemia. Y en la pandemia el Ejecutivo, el señor Vizcarra, gasta 158.000 millones de soles en un estado de emergencia en el que no hay licitaciones públicas, no hay concursos públicos y por lo tanto es prácticamente entregan obras y contratos a sola firma. Nada de eso ha sido investigado. Nada de eso. Lo que hoy estamos conociendo son probablemente algunas de estas actos de corrupción que se derivan, muchos de esos casos, pero el periodo como tal no está investigado. ¿Qué debemos hacer en el lapso que nos quede de aquí hasta las próximas elecciones? En principio son en el año 26, pero uno nunca sabe. ¿Qué debemos hacer como reformas para que no nos suceda lo mismo que en el año 16 y peor aún en el año 21? Señor del Mundo del Águila. Fíjese, yo espero que las elecciones sean el 26, creo yo, para darle continuidad, no únicamente a una gestión como es el gobierno central, sino sobre todo a la política que últimamente se ha visto magullada. Gilbert dice, Martín Vizcarra encuentra popularidad, no porque habían 73 congresistas que hacían oposición y practicaban una política extrema, pero él se apoya en esa bancada, se apoya en esa política extrema para llegar a ser presidente. Gobernar con ellos unos meses y después darle la espalda, al igual que lo hizo con PPK. Bueno, ¿qué debemos hacer como reforma? Fíjese, lamentablemente no
el Perú y muchos de los gobernantes que llegan al estilo de Vizcarra no creen en los partidos políticos. Por eso yo dije, en 2 años y 8 meses que Vizcarra estuvo en el gobierno, hizo lo que Fujimori lo hizo en 10 años, destruir los partidos políticos. Hoy en día tenemos a un APRA incierta, tenemos a un PP que... Ya estaba incierta antes. No, me refiero en cuanto a inscripción. Sí. Tenemos a un PPC no inscrito, tenemos a una Acción Popular totalmente dividido. ¿Cuál es el elemento común entre esos 3 grandes partidos que existen? El Jurado Nacional de Elecciones. Lamentablemente las autoridades que están en el Jurado Nacional de Elecciones son personas que nunca han pasado por un partido político. Y es difícil que alguien que no tenga experiencia partidaria y política pueda legislar y resolver en función a las necesidades de un partido político. Entonces, O sea, no es una falta de los partidos, sino del Jurado Nacional de Elecciones. Fíjese, no se cuando estará el jurado... lavando las manos usted No me y estoy lavando las atribuyendo a manos. otro Y responsabilidad. le voy a explicar por qué. Sí. Cuando el Jurado Nacional de Elecciones no se metía en los partidos políticos, no existía lo que existe hoy en día. No existía. Cuando el Jurado Nacional de Elecciones únicamente era un ente que administraba las elecciones del partido para afuera, son las elecciones generales, nacionales y municipales, no existían los problemas que existen hoy en día en los partidos políticos. Y eso es lo que buscan, lamentablemente, personas que viven de eso, del caos, y que durante mucho tiempo no han podido constituir partidos Señor políticos. Gilbert Violeta, palabras finales. Sí, yo diría que la reforma política es absolutamente prioritario hoy más que nunca. Esta ¿Reforma de qué exactamente? La reforma política que tiene que comenzar con la reforma del sistema de justicia, fortalecer el Poder Judicial, fortalecer el Ministerio Público y fortalecer el Parlamento. Mucho de esto como, de repente hay que mejorar los requisitos para que quienes llegan a cumplir funciones en estas instituciones sean personas mejor preparadas, mejor capacitadas para cumplir esa función. Mucho de lo que se ha venido hablando últimamente era tratar de cambiar el modelo económico del país, la reforma constitucional, etcétera. Creo que eso nos ha distraído demasiado y debería vuelta a la página para poder enfocarnos en la reforma política que yo creo que es fundamental en esta circunstancia. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por expresar su esperanza en que las cosas puedan cambiar y que aprovechemos el tiempo que tenemos por delante antes de las próximas elecciones para que no nos volvamos a hallar ante un voto con una cantidad de partidos sin ninguna doctrina, sin ninguna visión y 35 sin partidos, dirigentes probablemente de van a- probada trayectoria y Indudablemente honestidad. que sí. Muchísimas gracias por Gracias su a usted, presencia, que Fernando. tengan un buen fin de semana.